Bueno, ya habíamos explicado entonces nuestra hoja presupuestada, ¿cierto? De costos, donde hablamos del costo primo, el costo de transformación o conversión, y dijimos que habían unos costos variables y unos costos fijos. Lo siguiente, entonces, es ver la dinámica de la compañía en cuanto a su estructura de costos. Y entonces acá comenzamos haciendo una precisión, y es que contablemente nosotros hablamos de costos y gastos. Y decimos que costos y gastos son diferentes. Claro, son diferentes. Cuando tú le preguntas a un contador, el contador te dice, ¿cuál es la diferencia? O tú le dices, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? Entonces te dice, es que el costo es recuperable y el gasto no. No, eso es lo más falso posible. Nadie pone una empresa si no desea recuperar algo. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo no voy a recuperar el gasto de lo que le pago al contador. No, yo tengo que recuperarlo, tengo que cubrirlo, tengo que generar unas utilidades. ¿Sí? Entonces, si no fueran recuperables, ninguna empresa daría resultados positivos. Entonces, la diferencia entre costo y gasto, hablemoslo desde la capitalización. Los costos son capitalizables. Son valores que son susceptibles de capitalizarse en un activo, en el valor de un activo. ¿Y ese activo cómo se llama? Inventario. Entonces ahora sí, miremos, devolvamos nuestra hoja de costos. Entonces decimos, lo que le pago a mis operadores por fabricar nuestras fichas de parqueadero, ¿es capitalizable dentro del producto? Sí, claro, porque están ayudando a hacer ese producto. Ok, lo que pago por arriendo de la fábrica de producción, ¿es capitalizable dentro de estas fichas? Sí, es capitalizable porque necesito ese espacio para producir. Ok, entonces son capitalizables, es activo. ¿Listo? Entonces se van a ir a sumar a un valor de un activo llamado inventario. Mientras que los gastos no son capitalizables. Pero ojo, no quiere decir, no son capitalizables. Es decir, lo que le pago al contador que me lleva la contabilidad de la empresa, ¿será que lo puedo capitalizar dentro de estas fichas de parqueadero? Posiblemente podría ser creativo, pero no está bien. Entonces no son capitalizables. Pero los costos y gastos sí deben cubrirse. Deben ser cubiertos. ¿Por qué? Deben ser cubiertos por unos ingresos. Y la suma de esos ingresos que cubren unos costos y unos gastos, ¿cierto? Debe ser mayor a ellos. O sea, debe ser generar utilidades. ¿Listo? Entonces, solo para efectos de nuestra explicación, entonces vamos a hablar de costos y gastos como costos. Y simplemente acá les vamos a dar su clasificación homóloga. Entonces, cuando hablamos de costos, entonces decimos que tenemos unos costos fijos a cubrir. Esta es la parte que nos interesa cuando hablamos de la estructura de costos de la empresa y no la estructura de costos del producto. La estructura de costos del producto ya la vimos. Vamos a hablar de la estructura de costos de la empresa. Entonces vamos a hablar de los costos fijos. Entonces tengo unos costos fijos que son la transformación, que es que la mano de obra más los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Que habíamos dicho, hay que pagarlos, así produzcas mucho o poquito, por eso decimos fijo. Ok, acá me quedó mal escrito, transformación, ¿listo? Hay unos costos de gerenciamiento, entonces costos de gerenciamiento. Y esos costos de gerenciamiento usualmente los conocemos como gastos de administración en lo contable.
Estos gastos de administración. Y tenemos unos costos de distribución, de la comercialización del producto como tal, ¿cierto? La distribución, que son muy importantes. Y esos costos de distribución los llamamos gastos comerciales o gastos de venta, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ahí está, pues, lo que tenemos. Entonces, cuando yo deseo hacer un análisis de costos, lo primero que me debe aparecer es el punto de equilibrio. Es decir, cuántas unidades necesito fabricar y vender para que una empresa no genere pérdidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos en este caso? Vamos a establecer nuestros costos. Determinémoslos. ¿Listo? Entonces, comencemos a ver. Acá para nuestro ejercicio. Vamos a tener nuestros costos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en la mano de obra? Tenemos en nuestra mano de obra directa, decíamos que teníamos 4 operarios, ¿cierto? 4 operarios. Cada operario dijimos que nos costaba 1.332.000, 1.332.000, con un recargo del 50%. Entonces nuestra mano de obra total será 4 operarios por 1.998.000, 7 millones de pesos, casi 8 millones de pesos. Eso nos cuesta un operario, nuestra mano de obra, perdón, directa. Entonces, nos cuesta 7 millones. Listo. Entonces, ese es el valor del recurso. Lo vamos a entender como valor del recurso. Listo. Ahora, ¿tenemos algo más en la mano de obra directa? No. Pero entonces sí tendríamos los CIF, ¿cierto? Entonces, ¿qué CIF tenemos? Dijimos acá, según nuestra especificación técnica, tenemos esta lista de CIF. Entonces tenemos depreciaciones, vámonos acá un poco, entonces tenemos depreciaciones, energía, arrendamientos, materia prima indirecta, mano de obra indirecta, inflación. Entonces necesitamos establecer un presupuesto fijo para cada uno de esos recursos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Entonces, hay unos valores que ya están predeterminados. ¿Por qué? Porque estadísticamente, pues, siempre se han venido dando así, o porque, pues, digamos, en el caso del arriendo, pues yo ya sé con anticipación que el arriendo, entonces lo negocié y que me cuesta 2 millones de pesos. Entonces, ya sé que el valor de ese recurso, el valor fijo, son 2 millones de pesos. No hay nada que discutir. La mano de obra indirecta, ya sé por cuánto contraté la persona, ya sé cuáles son sus cargos prestacionales, entonces ya sé que ese supervisor me cuesta 3.600.000 al mes. Entonces, si ven, ahí no hay mucha ciencia en determinar esos costos fijos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. La depreciación. Ok, también dijimos que mensualmente se corría por línea recta y eran 2.160.000. Entonces 2.160.000. Ok. Vienen ahora sí unos elementos que son más difíciles. Bueno, espérame antes. Acá los diversos, entonces ya saben que más o menos por seguros, por mantenimientos, al mes se pagan 3.200.000. Entonces esos 3.200.000 tampoco tienen mucha ciencia pues en estimarse. Pero hay unos que sí tienen un poquito más de complejidad al ser estimados. Entonces, ¿qué digo? Digo lo siguiente, digo, mira, si yo voy a fabricar 160.000 unidades, ese es mi presupuesto de fabricación, entonces digo 160.000 que voy a fabricar por 3 pesos que me cuesta la energía eléctrica de cada uno. Entonces yo digo, ok, mi presupuesto de energía eléctrica van a ser
480.000 pesos. Esa es mi meta. Mi materia prima indirecta, ya sea como la negocié, más o menos cuánto voy a consumir. Entonces digo, ok, esto por 160.000 por las unidades a fabricar. Entonces, por eso es que esa variable era tan importante. Entonces, esto era 320.000 pesos. ¿Listo? Entonces, recordemos solo un poco de dónde nos salió ese presupuesto de 160.000 unidades. Recordemos lo que tenía 4 recursos, donde cada recurso trabaja 10.800 minutos al mes. Entonces tengo una mano de obra disponible de 43.200 minutos para fabricar unos artículos que me tarda cada uno fabricarlo 0,27. Entonces esto dividido, esto 160.000, de ahí salió, ¿cierto? Entonces el recurso que tengo versus cuánto unitariamente empleo en cada recurso, en cada ficha, ¿cierto? Entonces de ahí nos salió nuestra 160.000. Entonces dejémoslo por acá. Entonces presupuesto unidades 160.000, y ese va a ser un bastión importante para nosotros en este sentido. Listo. Entonces tenemos acá esto y dejémoslo acá muy subrayado. Todo. Listo. Entonces ya tenemos nuestros recursos. Entonces miremos ahora una cosa. Entonces alguien tiene que pronosticar, proyectar, más que pronosticar, proyectar, ¿cierto? Presupuestar pues los otros costos. Entonces decimos el gerenciamiento, los gastos de administración. Entonces por acá nos dan una información, nos dicen, mira, el personal. Entonces el personal son 7 millones de pesos. Ah, ok, entonces ¿qué hay en ese personal? De pronto un gerente, una secretaria, un auxiliar contable, ¿cierto? Bueno, las personas pues que administrativamente se decida contratar. Tenemos unos impuestos, ¿cierto? Ah, oiga, que el gravamen a los movimientos financieros cada vez que giro, que hago un pago por el canal bancario. Entonces digo, ah, ok, sí. Entonces hay una serie de impuestos ahí inmersos. Listo, ya sé que mensualmente más o menos están en ese orden. Hay unos honorarios. Ay, sí, es que hay que contratar un contador porque es que es obligatorio llevar contabilidad y no lo quiero contratar por nómina, entonces lo contrato por honorario. Listo, entonces ahí están los 2 millones de pesos. Las depreciaciones, no, pero es que mira, necesitamos unos computadores para trabajar, unos escritorios, unas sillas, necesitamos una serie pues, de elementos de oficina, y la depreciación de esos elementos mensualmente me da 1 millón de pesos. Listo, perfecto. Los arriendos, ¿no? Mira, es que pues obviamente a la gente hay que ubicarla en un espacio físico, y en la parte dedicada pues a las oficinas son 500.000 pesos. Ok, listo, 500.000 pesos. Y tenemos unos otros, entonces pues allá una serie pues de cargos diversos, ¿cierto? De índole administrativo que cada empresa presupuesta. Entonces tenemos 1.500.000. Vamos a sumar esto y decimos que nuestro presupuesto es de 13 millones en los gastos administrativos. Entonces 13 millones. Y ahí, ¿cómo lo obtuvimos? Listo, entonces vámonos a los comerciales. Entonces me dicen, no, mira, en los comerciales hay 10 millones de pesos porque pues tenemos el salario pues de los vendedores, y fuera eso los vendedores trabajan por comisiones. Entonces por eso pues el cargo de gastos de personal en el punto comercial es más alto que en el punto administrativo. Ah, ok, listo, tiene todo el sentido. Los comerciales son quienes con sus ventas generan la caja pues para la compañía, entonces no hay punto de discusión ahí. Oye, tenemos unos costos de distribución o valores ahí de distribución. ¿Qué son esos? Ah, ok, mira, es que hay que entregar los pedidos a los clientes, entonces hay que contratar quien lleve estas fichas de parqueadero a nuestros clientes finales, ¿cierto? Hay que mercadearlos, ¿cierto? Hay que incurrir en esa serie pues de gastos, en este caso costos, lo estamos llamando costos desde la perspectiva financiera, no contable, sino financiera, por favor, quiero que quede muy claro. Entonces tenemos unos costos de 8 millones de pesos. Listo. Impuestos, claro, entonces, ¿cuáles impuestos? Hay impuestos que se pagan sobre la operación comercial. En el caso de Colombia tenemos un impuesto que se llama el impuesto de industria y comercio. Se liquida en la mayoría de los casos sobre las ventas que realizo. Ah, ok, entonces ya
yo ya tengo a cómo voy a vender cada unidad, ¿cierto? Hago un presupuesto más o menos de cuánto voy a vender cada una de estas fichas de parqueadero. Digo que más o menos presupuesto vender, vamos a suponer que vendiera toda la producción, ¿cierto? Entonces son 160.000 fichas por el precio, entonces digo, ok, eso se le aplicaría una tasa de impuesto de X porcentaje y bueno, así voy presupuestando mis impuestos, sí los puedo presupuestar, ya. Cualquier empresa tiene que hacer una planeación tributaria y esa planeación tributaria involucra saber cuánto va a pagar en impuestos. Listo, entonces 5 millones, depreciaciones 2 millones y medio, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que es que tengo un carro para el gerente comercial o para los vendedores o una moto para los domicilios, bueno, lo que sea, pero entonces tengo una depreciación de unos activos fijos, 2 millones y medio, tengo unos arriendos, tengo unos otros, entonces, listo, ¿cuánto me suma todo eso? Es súper importante que se hablen con pues, las áreas de presupuesto de la compañía, pues para saber presupuestar esos costos administrativos y comerciales, esos costos de gerenciamiento y distribución. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá, ¿por qué viene esto? Porque acá necesitamos hablar de cuál era el punto de equilibrio, cuál debería ser el punto de equilibrio de esta compañía. Entonces resulta que esta compañía tiene que cubrir, entonces hablemos de costos fijos. Y que esos costos fijos ya saben que tienen contablemente, hablamos de costos y gastos, pero que financieramente, por eso decíamos, no hay nada que no sea recuperable, todo hay que recuperarlo. Entonces hablamos de unos costos fijos totales de compañía entre administración, ventas y producción que hay que cubrir mensualmente 62 millones de pesos. ¿Listo? ¿Y acá qué necesitamos? Entonces necesitamos saber con qué lo vamos a cubrir. Y para saber con qué lo vamos a cubrir, necesitamos hablar de nuestro famoso margen de contribución. Nos aparece este término del margen de contribución. Entonces ese margen de contribución nos dice que debemos tomar el precio de venta y restarle menos el costo variable. Entonces vamos a ello, vamos a determinar el precio de venta. Precio de venta. Entonces por acá nos dice el ejercicio, los planteamientos del ejercicio, nos dice, mira, yo vendo a 1500. Voy a vender cada ficha de estas de parqueadero a 1500 pesos. Pero como me está conociendo la gente hasta ahora o por estrategias comerciales, por lo que haya sido, hay unos clientes a los que les doy descuento y hay clientes a los que no les doy descuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Segmentar. Entonces, decimos que clientes con descuento, clientes sin descuento. Entonces dice que los clientes con descuento son el 40% de las ventas. Y me dice que los clientes sin descuento son el 60% de las ventas. Ok, entonces necesitamos determinar que acá el porcentaje de descuento. Porcentaje de descuento. Entonces decimos que acá vamos a dar un descuento del 5%. Y acá no vamos a dar descuento. Entonces, ¿qué nos involucra esto? Nos dice, ok, mira, si tú vendes a 1500 pesos y le vas a dar un descuento del 5%, entonces le vas a hacer una rebaja en el precio de 75 pesos por cada ficha de parqueadero que vendas. ¿Listo? Y en este caso, pues, este es tu precio de venta, no le otorgas nada de descuento, entonces 0. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser tu precio neto? Es decir, menos el descuento. Entonces, 1500 menos 75 pesos que pienso dar de descuentos, 1500 menos 0 pesos que no voy a dar descuento. Entonces, me dice que el precio neto es de 1425 con descuento y 1500 con descuento. Y entonces acá establecemos una ponderación.
Y esa ponderación, ¿qué nos dice? Nos dice, ah, ok, de este precio yo lo voy a utilizar para el 40% de mis ventas. Y este precio de acá lo voy a utilizar para el 60% de mis ventas. Entonces multiplico, ¿cierto? Cuando sumo esas dos ponderaciones, digo que en promedio yo voy a vender a 1470. Entonces ya tenemos 1470 va a ser nuestro precio de venta. ¿Listo? Entonces eso va a ser lo que nos va a generar el ingreso. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que todo lo que produjera lo vendiese. Entonces yo diría que 1470 por 160.000. Ok. Entonces el ingreso máximo que yo obtendría en esta empresa en un mes sería 235 millones. Bueno, pero dejémoslo acá para no confundirnos, lo explicamos más adelante. Era un abrebocas. Y vamos a hablar del costo variable. Entonces el costo variable, habíamos dicho que el costo variable únicamente lo referíamos a las materias primas. Y mira que acá ya lo calculamos. Entonces decimos, nuestro costo variable proyectado es de 915 pesos. Nos salió de nuestra hoja de costos. Entonces 915 pesos. ¿Vale? Entonces, ahí. Entonces ahora sí, margen de contribución. Miremos. Precio de venta menos costo variable. Entonces, esto menos esto. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos acá? Decimos, o cómo interpretar ese precio de venta, ese margen de contribución. Entonces decimos que cada unidad que yo vendo, tengo que hacer una inversión en materia prima de 915. Quiere decir que cada unidad que yo vendo a 1470 me aporta 555 pesos. Y con esos 555 pesos yo tengo que cubrir estos costos fijos. Entonces, pasemos acá al punto de equilibrio. Entonces, nuestro punto de equilibrio estaría definido por una fórmula que dice que es el margen de contribución. Perdón, son los costos y gastos fijos totales dividido nuestro margen de contribución unitario. Entonces miremos, tengo que cubrir 62 millones de pesos con cada producto que me genera 555, me aporta 555. Entonces tengo que, para no generar pérdidas, pero tampoco utilidades, tendría que vender, o bueno, más bien, sí, vender 112.000 unidades. ¿Listo? Entonces, primera conclusión acá, o primera observación. Nuestro presupuesto de producción es de 160.000. Nuestro punto de equilibrio está en 112.000. Quiere decir que tenemos un margen de maniobra. ¿Sí? Si no tuviéramos ese margen de maniobra, es decir, si nuestro punto de equilibrio fuese 112.000 y yo solo tuviese 2 operarios, solo podría producir 80.000, sería lo máximo que podría producir en el mes. Entonces digo, ok, con mis recursos actuales no alcanzo a producir lo que necesito del punto de equilibrio. Mientras que acá estoy diciendo, con los recursos actuales alcanzo a producir incluso más de lo del punto de equilibrio. Es decir, puedo generar utilidades. Es decir, es una empresa viable desde el punto de vista financiero operativo. ¿Listo? Entonces esa es la primera conclusión que nos queda acá. Y acá vamos a hablar de un segundo término que algunos en sus libros lo conocen como el costo, volumen, utilidad, pero que yo prefiero llamarlo por su nombre y lo vamos a llamar el punto de equilibrio financiero.
¿Y a qué refiere esto? Ya una empresa, listo, está muy bien haber generado ese punto de equilibrio, haberlo calculado y haber dicho, no, esta empresa necesita producir y vender 112.166 fichas de parqueadero para no generar pérdidas. Pero es que las empresas no están simplemente para no generar pérdidas, están para generar utilidades. Entonces acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos determinar cuál es la utilidad esperada. Entonces acá nos dice que la utilidad operativa esperada es de 20 millones de pesos. ¿Listo? Entonces vamos a incorporar por acá algo que vamos a decir utilidad esperada. Y entonces esa utilidad esperada van a decir que son de 20 millones de pesos. Nos dijeron, esa fue la meta que nos pusieron como compañía. Y entonces decimos que ya no tenemos algo que se llame costos fijos, sino valor a cubrir. Y el valor a cubrir, entonces, ¿cuál va a ser? Hay que pagar los costos fijos y hay que pagarle a los accionistas, hay que pagarle la utilidad que ellos esperan. Entonces, 82 millones de pesos hay que cubrir. Entonces, nuestro punto de equilibrio financiero, entonces va a ser 82 millones que hay que cubrir con un margen de contribución unitario de 555. Ahora sí, el punto de equilibrio financiero, es decir, con el que esta empresa alcanza las utilidades esperadas por los socios de 20 millones de pesos, son 148.202. ¿Cuál es la manera de comprobar eso? La manera de comprobar eso es haciendo un estado de resultados proyectado. Entonces decimos ingresos, costo variable, costo fijo. Esto nos va a dar algo que se llama la utilidad bruta. Vamos a tener los gastos operativos y vamos a obtener la utilidad operativa. Utilidad operativa. Entonces acá, ingresos. Vamos a comprobar entonces que esto da. Me dice que tengo que vender 148.202 unidades. ¿A cómo las voy a vender? Por acá determinamos el precio con todo y descuentos, ¿cierto? 1.470. Entonces esta empresa va a generar ingresos al mes por sus ventas de 217 millones. Esas 148.202 unidades van a consumir materia prima. Dijimos que van a consumir 915 pesos de materia prima cada una. Entonces, van a consumir 135 millones de pesos en materia prima. ¿Listo? Y hay que pagar unos costos fijos, el costo de transformación, ¿cierto? Que hemos dicho. Entonces dijimos que ese costo de transformación vamos a sumar nuestra mano de obra directa y nuestro CIF. Y acá tenemos que hay que cubrir 19 millones de pesos, casi 20 millones de pesos. Entonces tenemos la utilidad bruta, ingresos menos costos, tenemos 62 millones y medio. Hay que cubrir unos gastos operativos, unos comerciales y unos administrativos. ¿Listo? Entonces hay que cubrir 42 millones de pesos. Entonces la utilidad bruta menos los gastos operativos nos da una utilidad operativa de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que dice acá, la utilidad operativa esperada es de 20 millones de pesos. Entonces, efectivamente está comprobado, está bien calculado. Entonces, nuestro punto de equilibrio financiero en esta compañía va a ser de 148 millones de 148.000 unidades, ¿vale? Entonces, si se mantienen esas variables del precio y del costo variable, pues ese sería el valor que vamos a arrojar
de utilidad 20 millones vendiendo 148. Entonces estamos, ¿sí? Tenemos una capacidad en cuanto a mano de obra, el recurso humano, que es nuestra limitante, nuestra restricción de 160.000 para producir 148. Entonces estamos bien, no estamos en déficit, no tenemos que salir a contratar más personas, nada. Con los recursos que tenemos sobre el papel alcanzamos a llegar a ese presupuesto de utilidades de 20 millones de pesos. Y entonces acá, eso es todo. Entonces habría que pasar ya a manos a la obra, a ejecutar un mes de operaciones. Pero hasta acá va nuestro segundo tema.